Balance de la semana económica y una proyección con respecto a lo que puede pasar en los próximos días en la economía argentina. Hablamos con Carlos Egiaro, economista, consultor de mercado, que por un lado habla de la incorporación de Sturzenegger, de Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central, qué implica, qué puede significar para la marcha de la economía, pero también Egiaro hace una evaluación de la conferencia de prensa que dio hace exactamente una semana el ministro de Economía, Luis Caputo, y que generó, más que tranquilidad, turbulencias en el mercado. Escuchamos lo que decía Carlos Egiaro. Tiene mucho que ver con lo que fue la redacción de la Ley Bases, donde obviamente hay toda una serie de elementos que empiezan a aparecer ahora, que van a empezar a aparecer ahora a través de decretos. Pensemos que uno de los puntos de la Ley Bases es la emergencia económica y financiera. En realidad, también Sturzenegger ha estado preparando otro proyecto de ley que ya está cuestionado desde el Congreso, porque van a ser como 100 artículos de nuevo, digamos, que se va a llamar Ley Hojarasca. No entiendo a qué viene la palabra, digamos, de hojarasca, pero que sería un paso adicional en todo lo que es la reforma del Estado, la reforma administrativa, la eliminación de una gran cantidad de organismos que dependen de la administración central y algunos organismos también descentralizados, que la emergencia permitiría también eliminar vía decretos, que es parte de lo que ha sido autorizado por el Congreso a través de la Ley Bases. Así que la figura de Sturzenegger aparece para operativizar todas estas cosas que están incluidas en la Ley Bases, que van a estar incluidas probablemente en esta ley hojarasca, como se le llama, y que entonces plantean esta estrategia de ir por la desregulación en profundidad del Estado Nacional y también la desregulación de tantos espacios regulatorios que tiene la economía argentina. Y Sturzenegger ha sido, no digamos el ideólogo, porque el ideólogo es el presidente, por supuesto, pero en realidad sí quien ha aportado elementos técnicos para avanzar en este camino. Ahí habrá que ver, ¿no es cierto? Porque en realidad el presidente es ideólogo, no tiene experiencia en la administración pública, y alguien dirá, Sturzenegger sí tiene experiencia en la administración pública, fue presidente del Banco Central, pero la verdad, yo tengo serios cuestionamientos sobre su capacidad operativa también, ¿no? Acá vamos a ver con qué gente se rodea para llevar adelante la desregulación, que obviamente es parte de algo que el presidente de la Nación ha prometido. De tal manera que acá no hay que sorprenderse de lo que viene, aunque creo que mucha gente se va a sorprender, porque obviamente acaba de venir una barrida de organismos públicos y organismos regulatorios que mucha gente que mucha gente ha visto funcionando mal o bien a lo largo de décadas, ¿no? Carlos, además esta semana venimos de unos días bastante turbulentos en la cuestión económica y cambiaria, presión del mercado, principalmente motivado por la conferencia de prensa que el ministro Luis Caputo dio el viernes a la tarde, que había generado mucha expectativa y que en lugar de calmar al mercado, lo tensionó todavía más. Sí, en realidad el gobierno el día jueves a la noche, cuando se aprobó la ley bases, tenía la expectativa de que había prometido eso, lo estaba consiguiendo, que el día viernes se iba a encontrar con una reacción muy positiva de los mercados. Obviamente eso no ocurrió, fue todo lo contrario. En realidad bajaron las acciones, bajaron los bonos, aumentó el riesgo país, se desataron aumentos en los precios de los dólares bursátiles, etcétera. A mediados de la mañana, el presidente, hoy lo sabemos eso, ¿no? Lo llama al ministro Caputo y le dijo, salgan a decir algo. Eso explica por qué esa conferencia de prensa claramente estuvo improvisada, ¿no es cierto? Es decir, Caputo y el presidente del Banco Central salen a hablar improvisadamente y en eso obviamente hay una frase, digamos, muy vulgar, ¿no es cierto?, que dice, no aclares que oscurece. Y en realidad, la verdad es que si querían calmar a los mercados, consiguieron exactamente lo contrario. Porque el lunes, por supuesto, el mercado amaneció con un derrumbe de los precios de los bonos y las acciones. Y la verdad que fue muy desprolijo lo que hizo el ministro, criticado incluso por asesores del propio presidente Milei. Y en realidad, él planteó
varias cosas ahí que el mercado no esperaba. Y yo digo, con respecto a lo que expresó, hay cosas importantes que él expresó en la conferencia del viernes, pero hay cosas que se deducen claramente de lo que no dijo. Y estas son las cosas más importantes que tal vez tomó el mercado. Porque había en el mercado cierta expectativa de que el ministro diera un cronograma de salida del cepo, que planteara en qué instancias, bajo qué mecanismos se iba a plantear la salida del cepo. Y Caputo aparece diciendo que no hay fecha ni hay cronograma para la salida del cepo. Que eso va a ocurrir cuando estén dadas las condiciones macroeconómicas. Ahí hay algo para deducir claramente de lo que no dijo. Caputo estuvo pidiéndole infructuosamente al Fondo Monetario 10.000 millones de dólares adicionales a los que son parte del acuerdo para tener los recursos para salir del cepo. El viernes quedó claro que la respuesta del Fondo Monetario fue negativa. O sea que allá hay algo claro para deducir, porque Caputo le venía prometiendo desde diciembre al presidente de la Nación que le iba a conseguir entre 10.000 y 15.000 millones de dólares para fortalecer la reserva del Banco Central y habilitar la salida del cepo, flexibilizar importaciones. Y era como el cuento del pastorcito, porque la verdad que se lo ve, todos los meses aparecía de nuevo eso arriba de la mesa. ¿Te acuerdas? Esa información siempre daba vuelta, todos los meses aparecía de nuevo. Bueno, la semana pasada quedó en claro que esos dólares no están ni van a estar prácticamente, digamos, en lo que resta del año. No hay ninguna chance de que el Fondo Monetario flexibilice su posición hasta que no cambien las autoridades de los Estados Unidos. Es decir, hasta que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos y pueda dar un visto bueno a que el fondo le gire de manera poco responsable al gobierno argentino 10 o 15 mil millones de dólares. El mercado tomó a mal este primer tema, digamos. Lo segundo es que el mercado, el Fondo Monetario, los productores agropecuarios, todo el mercado, todo el sector empresario es consciente que hay atraso cambiario. Lo pide el Fondo Monetario, pide la devaluación, el mercado lo está esperando también, los aumentos del dólar MEP, de los dólares bursátiles, del dólar blue, todo va en la misma dirección de un mercado que supone que el tipo de cambio está atrasado y que tiene que haber una devaluación. Y Caputo salió a decir que van a continuar con la pauta evaluatoria del 2% hasta fin de año, que el blend sigue hasta fin de año. El mercado tampoco tomó bien esto. Lo voy a decir muy sinceramente, el ministro mintió, además, cuando dijo que el Fondo Monetario no reclama una devaluación. Mintió, porque que el Fondo Monetario reclama una devaluación no es una intuición que uno tiene, está escrito en documentos. Claro, hay documentos que lo dicen. Claro, que cualquiera puede leer. De tal manera que yo como consultor sentí que el ministro me estaba insultando, o que me estaba faltando el respeto, digamos. ¿Cómo va a decir que el Fondo Monetario no está pidiendo eso cuando yo he leído esos documentos del Fondo Monetario? De tal manera que ahí hay otro aspecto, digamos, que fue tomado mal por el mercado, y hay una presión evidente, digamos, para avanzar en una pauta evaluatoria más flexible. El Fondo Monetario dice que el atraso cambiario está en torno al 15%, no parece mucho, pero si vos vas a tener en junio una inflación del 5% y el gobierno sigue devaluando al 2% y los próximos meses son todos así, te vas a encontrar con un atraso cambiario en torno al 20% más allá de septiembre, octubre, digamos. Y esto genera tensiones. Y es una de las piezas claves por las cuales se dispararon los dólares bursátiles, el blue, etcétera, etcétera. Y el otro punto que todavía no está resuelto en términos de incertidumbre es el planteo de emisión cero y de sanear los pasivos del Banco Central a través de transferirle los pasivos del Banco Central al gobierno argentino. Algo que no se explicó bien porque el presidente del Banco Central el viernes, acompañando a Caputo, dijo, bueno, el lunes vamos a citar a los bancos y les vamos a explicar cómo se operativiza esto. El lunes todos los presidentes de los bancos estuvieron en Buenos Aires y no le explicaron nada. Y le dijeron, bueno, les vamos a explicar mejor el jueves, hoy es viernes, tampoco hubo nada ayer, digamos. Y esto también genera tensiones. ¿Por qué? Porque en el medio cada quien empieza a pensar lo que le parece de ese proceso de operativización que es complejo. Orlando Ferreres, un economista con el cual no tengo afinidad ideológica, pero sí mucho respeto profesional,
dijo a mediados de esta semana, y esta es una reedición del plan Bonex. Para decir eso es una bomba, ¿no es cierto? ¿Pero qué efecto tendrá eso en los ahorristas? Obviamente no me pareció muy adecuado que Orlando Ferreres dijera eso, porque claro, ¿cuál es la comparación? En el plan Bonex se incautaron los plazos fijos de los ahorristas, pero los plazos fijos de los ahorristas son pasivos del Banco Central, de los bancos, son una deuda que el banco tiene con vos, el Galicia, el Macro, te está debiendo esa plata a vos porque vos la pusiste, digamos. Entonces, en el plan Bonex, entonces se incautaron los plazos fijos, pero de hecho se transfirieron pasivos del Banco Central a una deuda del gobierno argentino. Por eso, entonces, Orlando Ferrer dijo, esto es un plan Bonex. Bueno, no es exactamente eso, y la verdad no hay que decirlo de esa manera porque mete miedo, ¿no es cierto? Ahora, el tema es, bueno, se van a transferir pasivos del Banco Central, porque el Banco Central tiene pasivos. ¿A quién le debe la plata? A los bancos se las debe. Le debe con las, ¿te acordás? Las LELIX, ahora son los pases. Bueno, todo ese pasivo del Banco Central es con los bancos. Por supuesto, indirectamente con los ahorristas, porque efectivamente el banco no es la plata de ellos, es la plata nuestra. Pero en ese punto el tema es, bueno, van a transferir esos pasivos del Banco Central al gobierno argentino. Y la verdad es que, ¿cuál es la incógnita más allá de la operatividad? El hecho de decir, bueno, a ver, las cuentas fiscales del gobierno argentino cierran con alambre, están en equilibrio ahí, y de repente la recaudación se está cayendo, y tienen el compromiso de reducir el impuesto país, que es una fuente de recaudación. Entonces, con las cuentas fiscales cerrando atadas con alambre, el gobierno argentino se va a hacer cargo de los pasivos del Banco Central. Son 16 billones de pesos. El gran La pregunta interrogante que es, queda. ¿cómo lo van a pagar? Ujú. ¿Cómo va a pagar el gobierno argentino eso? Entonces, ahí hay todo un tema, no le quiero hacer larga, pero en realidad hay todo un tema ahí dando vuelta en términos de cómo se va a operativizar eso. Alguien dice, ¿los bancos van a estar de acuerdo? Y no tiene más remedio que estar de acuerdo. Fíjate que el lunes los bancos van, los presidentes de los bancos van a la reunión en Buenos Aires, no le dijeron nada, salieron con las manos vacías. Pero los periodistas que estaban afuera le preguntaron a los presidentes de los bancos, bueno, pero ¿cómo fue la reunión? Ah, divina la reunión, todo bárbaro. ¿Qué pueden decir los presidentes de los bancos? Era el economista Carlos Segiaro con la columna de la semana sobre economía, sobre la realidad económica del país y lo que implicó esta conferencia fallida que dio el ministro de Economía el viernes pasado y que terminó provocando más incertidumbre que certezas con respecto al plan económico del gobierno nacional.